me lo llevo un poquito más profundo a esa voz de las emociones para realmente saber por qué me está pasando lo que sea que me esté pasando, poder llegar a respirarlo y darle un lugar más profundo y salir de esos compromisos que la mayoría de las veces los hacemos sin darnos cuenta, y no es que el otro te obligue a hacer algo que no quieres. La responsabilidad también de saber que hay una parte en nosotros que por ser querido, amado, visto por los demás, se compromete en cosas que a lo mejor el otro todavía no le ha pedido. Por lo tanto, la palabra compromiso, fijaros, siempre se ha dicho que cuando una persona se va a casar, ¿no? O cuando hay una relación empieza a ser más seria, uno de los dos miembros, normalmente suele ser el hombre, por típico, ¿no? Pero también le pasa mucho ahora a las mujeres, se pone nervioso cuando ya hay una cosa más de compromiso. ¿Por qué? Porque la palabra compromiso parece que es una cadena. ¿Por qué tenemos esa sensación de que cuando hay un compromiso más profundo dejamos de faltarnos el compromiso con nosotros, que es el primer vínculo que tenemos que tener, sería con nosotros mismos, con nuestra propia lealtad? Entonces a veces el compromiso con el otro nos hace generar una expectativa de nosotros hacia los demás y de los demás hacia nosotros, de exigencia de tenías que estar aquí para mí, cuando a mí me pase cualquier cosa tienes que estar, porque dijiste que ibas a venir y no has venido. Yo al final, cuando observo la mayoría de discusiones que he podido tener con cualquier tipo de entorno, es por ese compromiso de no haber sido lo suficientemente transparente desde un principio y poner límites claros, ¿no? Pero claro, ¿cómo va a poner una persona límites claros si ni siquiera sabe dónde están los límites, ¿no? Si quieres o no quieres hacer algo, ¿no? Entonces realmente creo que no ser esclavo de tus propios compromisos requiere de una gran madurez, sobre todo porque es ser consciente de, primero, ver si lo estoy haciendo por ser niño o niña buena. Voy a explicar esto, que es muy interesante. Cuando somos pequeños hacemos ciertas promesas, decretos, mandatos totalmente inconscientes con el sistema familiar y con el entorno para ser vistos, queridos y no abandonados, ¿no? Como vivimos desde la supervivencia, pues en cuanto mamá o papá necesita algo nuestro, como que seamos buenos, buenas, obedientes, especialmente lo de la niña buena, ¿no? Niña y niño bueno, es un clic que hay en la mente, especialmente de muchas mujeres, también de muchos hombres, de ser buenos para los demás, ¿no? Todos queremos ser buenos, nadie le gusta llevar la etiqueta de ser el malo. Entonces, los que aceptamos en su momento ser los niños y niñas buenas, vamos a vivir por la vida teniendo una imagen de que podemos sostener todo lo que le pasa a los demás, casi de salvadores, también se les podría llamar, cumplidores. Y ese cumplir realmente es una trampa. Lo que habría que ver es que esa manera de cumplir con los demás es la manera inconsciente de nuestro estado niño, que tuvo de sobrevivir en un entorno donde tenía que coger un patrón y a través de ese patrón ser aceptado, ¿no? Pero cuando somos más mayores vemos que esa misma trampa de ser niños o niñas buenas nos ha creado una esclavitud a tener una imagen más aceptable para los demás, y en el momento que a lo mejor se quiere poner un límite, que esto, vuelvo a decir, especialmente a las mujeres nos pasa mucho, cuando ya empezamos a querer separar o limitar, empieza a haber una exigencia por parte del otro lado, ¿no? Es una trampa que pasa mucho. Otra de las cosas que me lleva a darnos cuenta de estos compromisos que empezamos a crear desde la primera relación, la primera vez que conoces a alguien, se genera una relación de vínculos en los cuales vas a actuar de un papel concreto. Si lo observáis, veréis que cuando conoces a alguien, una amistad, una persona de una manera laboral, como tú quieras, va a haber un diálogo y se van a empezar a generar los patrones, ¿no? La mayoría de las veces, pues
ejemplos perfectos. ¿Os acordáis del primer día de colegio? Como cuando llegaban los profesores se presentaban de un modo. Yo recuerdo que había algunas profesoras que llegaban y querían ser colegas, ¿no? Entonces se hacían las amigas. Entonces eran más amables, más cordiales. ¡Ay, con esta podemos contar! Luego, cuando tenía que pedir los exámenes y tenía que ponerse seria, pues normalmente las personas que habían sido muy amigables, demasiado, de muy colegueo, había una falta de respeto o una invasión de los límites. Entonces esa misma profesora de repente se ponía muy tosca y quería recuperar esa posición siendo en el extremo contrario muy agresiva, ¿no? Muy invasiva. Pues no, pues esto, porque se le iba de las manos y decía, no sabía manejar esa manga ancha que había dado al principio y de repente tenía que ver cómo recular y cómo tenía que demostrar el respeto. Y sin embargo hay muchas otras personas que llegan siendo muy bordes, muy duras, creando como mucha, aquí mando yo, como mucho poder. Y eso, aunque suene mal, genera una posición donde los demás empiezan, cuidado que se va a enfadar. Entonces, al igual que hay personas que deciden ser niñas buenas y niños buenas, están los que deciden ser los rebeldes, los reivindicativos, los que siempre van a llevar la contraria, porque va a ser la manera en la que van a llamar la atención y van a ser vistos por los demás. Todo esto parte de la infancia y el papel que elegimos tener. Las niñas, niños buenas, van a tener que romper muchos compromisos y decretos y mandatos con los demás para permitirse su propia agresividad y romper esos compromisos. Y los que han actuado más desde la parte del rebelde o la rebelde, va a ser más cómodo porque van a estar más acostumbrados a rodearse de gente que quiere ser vista por el otro. Entonces, fijaros qué patrones. Siempre, al final, cuando uno es demasiado dador, va a atraer a gente exigente que considera que necesita exigir y pedir al otro para que sentirse completos. Entonces no van a poder dejar que la otra persona piense mal de ellos, que se enfade. ¡Ay, no! Tengo que hacer lo posible. Va a generar mucho sentimiento de culpa para los del polo niño, niña buena. Y sin embargo, los que son rebeldes se les puede ir de las manos y acabar exigiendo y poniéndose en un papel que en el Triángulo Dramático de Karman, que es un libro muy interesante que habla del estado niño y del estado padre y del estado salvador y cómo son papeles que aceptamos para sobrevivir en una sociedad que demanda energía del resto, bien puede ser siendo el que da o el que se le necesita o el que exige o el que pide. Libro muy interesante, ahí lo dejo para que lo podáis buscar. Aclara mucho la mente. Depende del patrón que elijas. Si eres el más rebelde, pues tal vez exijas demasiados compromisos a los demás de lo que consideras que es tuyo, porque estás acostumbrado que cuando tal vez te enfadas o reniegas, entonces se te hace caso, ¿no? Entonces, este tema de los compromisos es muy delicado porque al final no somos un extremo o el otro, normalmente pasamos de un extremo al otro. Podemos ser niños y niñas buenas y querer hacer las cosas de la mejor manera, cumplir, hacer un favor, pero vamos a traer a otra persona que va a tener tal necesidad, tal carencia, que va a pedir, exigir, y da igual lo que se le dé, que se me va a querer más, más, más y más, hasta que la persona se agote. La que da se va a agotar porque va a atraer solo a gente que pide. Es un patrón que se da mucho en los servicios de ayuda, ¿no? Cualquier terapeuta, cualquier profesor, cualquier persona que se pone al servicio de otro público va a tener en algún momento que lidiar con esta manera de pasarse de un compromiso en el cual se le está pidiendo y exigiendo más, porque el otro lado está viendo, está midiendo hasta qué punto puede conseguir algo más, ¿no? Porque por forma de ser ha aprendido a que pidiendo al final el otro cede. Si os dais cuenta, son patrones del mismo estilo. ¿Qué pasa? Que cuando estás mucho en el de dar, niño o niña buena o incluso salvador, te acabas yendo al otro extremo de enfado y entonces llega algo muy poderoso que son las emociones acumuladas y la rabia enquistada y acumulada por abuso de poder, ¿no? El otro ha abusado de mí. Sí, amigo, amiga. Puede que el otro haya abusado de las personas que tendemos a dar mucho, pero hay una lectura muy interesante que es porque yo he aceptado
este papel. Cuando llegamos a esa conclusión de por qué he aceptado yo este papel, pues podemos acabar viendo que la vida, que es así de divertida, nos pone escenarios donde nos está pidiendo que veamos, no nos está pidiendo nada, simplemente reproduce lo que nosotros atraemos, ¿no? Entonces, si yo estoy atrayendo una demanda de una carencia interior de quiero que me veas, quiero que me aceptes, quiero ser bueno para ti y que el ser bueno o buena cuentes conmigo y no me abandones, no me dejes solo o sola, cualquier otro, se puede extender a cualquier otra tipología, ¿no? Si yo lo que tengo que ver ahí detrás es que si pudiera abrir mi mano izquierda y visualizarme desde fuera, vería a mi niña interior completamente solo desde la infancia, que aprendió ese patrón de comportarse con el sistema familiar, con su familia, con su entorno social, con su entorno laboral. Bueno, un niño no trabaja en principio, pero sí en un colegio, el social, ¿no? Y ahí ha aprendido ese papel y sigue repitiendo un papel que le funcionó en un momento y que como le funcionó en un momento es lo que ha aprendido. Entonces realmente todos somos niños que aprendimos algo, nos funcionó a una medida y seguimos reproduciendo esa raíz cuadrada de cuando yo hago esto, la gente se comporta de este otro modo y bueno, si siendo buena tengo aprobación, pues al final tendré que ir a ese origen de dejar de ser esa niña buena o niño bueno y permitirme atender a esa niña interior o a ese niño haciéndome caso.